niñas y adolescentes. En la historia de la evolución humana, ¿puede un solo cabello resolver un misterio? Algunos de los cabellos son falsos. ¿Logrará una huella gigante acercar la ciencia a la verdad? Es increíble porque es más grande que un simio corriente. ¿Será este el remoto hogar asiático de un antepasado perdido? Era el intento del simio de transformarse en humano. ¿Serán estas las facciones del hombre salvaje de China? Viaje hacia lo desconocido. El hombre salvaje de China. Septiembre de 1993. 4 científicos en un auto viajando a través de las montañas de China Central. Un hombre, pero si tenía largos cabellos rojos. Un simio, pero si caminaba erguido en 2 piernas. China se extiende a lo largo de 6 millones de kilómetros cuadrados, pero es en Hubei, una lejana provincia donde se han reportado varias apariciones, historias del Yeren, el hombre salvaje. Las montañas de Hubei se levantan a una altura de 3.000 metros. La sierra se llama Chunnongcha. Es muy escarpada e inhóspita. Aunque China tiene una población por encima de 1 billón de personas, muy pocas viven aquí, y hasta hace muy poco el acceso a la región le estaba prohibido a los extranjeros. Uno de los primeros científicos en visitarla fue el antropólogo Frank Poirier. Fue casi por accidente que el doctor Poirier descubrió la historia de un enorme y extraño primate desconocido para la ciencia. Al comienzo estaba muy escéptico. Fui a China por primera vez a finales de los 70 con el propósito de estudiar a los simios dorados. Justo antes de partir de allí, me interrogaron. Alguien me mencionó la palabra Yeren y yo no tenía ni idea de lo que se trataba. No había escuchado esa palabra. El individuo me dio lo que parecía un cabello. Era rojizo o anaranjado y dijo, es de un Yeren. Pensé que era ridículo y tan pronto el hombre se fue, me deshice del cabello. Una decisión que después lamentaría, ya que el antropólogo americano muy pronto quedaría fascinado con las historias del simio humanoide de las montañas chinas. Y con la evidencia que las autoridades chinas comenzaban a recoger. Un paquete viaja a través de las montañas rumbo a la ciudad de Wuhan, situada abajo en el valle. Contiene una de las piezas más interesantes de evidencia física hasta ahora descubierta sobre la existencia de un hombre salvaje o Yeren que habita estas montañas. Un noticiero chino en 1978 captura el momento en que una expedición hace el descubrimiento. Huellas enormes. Muy cerca también encuentran deyecciones y nidos entre la maleza. Y de una de estas huellas hacen un molde en yeso. Dicho molde depositado en esta caja va en camino para ser analizado por un científico, experto en reconstrucción de identidades, a partir de la huella de un pie o de los dedos. Este es el Departamento de Investigación Criminal de la Oficina de Seguridad Pública de Wuhan. El científico forense Zheng Daoli usualmente trabaja con la policía para establecer la identidad de las víctimas en los casos criminales. Examina el molde cuidadosamente. Igual que el doctor Poirier comenzó siendo muy escéptico, pero la observación detallada lo llevó a una conclusión sorprendente. En un comienzo pensé que las huellas eran falsas, pero si hubieran sido fabricadas con un molde, los dedos estarían perfectamente espaciados. En este caso lo están, desigualmente, y una piedra se encuentra atrapada entre ellos, y 2 de los dedos están presionados el uno junto al otro. Estas razones me llevaron a pensar que las huellas eran reales. A la izquierda, una huella humana. A la derecha, la pata de un oso. Así que el tamaño de esta huella es espectacular, 48 centímetros de largo, impresa profundamente en el lodo de los alrededores. Basándose en las medidas, Zheng puede ahora hacer un cálculo del tamaño y el peso de la criatura a quien pertenece.
Mis cálculos indican que el animal debería tener una altura de 3,5 metros. Por la forma en que apoyó los dedos, creo que podría tratarse de un animal muy joven. De acuerdo a las medidas que se tomaron durante la expedición, la pata se hundió en el suelo aproximadamente 8 centímetros. Esto sugiere que era un animal muy pesado. Las huellas medían entre 48 y 50 centímetros de largo. Varían de acuerdo a la forma como el animal arrastraba las patas. Se encontraron 31 huellas y las zancadas medían entre 13 y 17 centímetros de largo. Un animal joven y fornido, quizá de 3,5 metros de altura, caminando sobre sus dos piernas mientras sus patas se hundían en los suelos fangosos. Según una opinión científica. O una tímida y evasiva criatura. Así lo cree la gente de las montañas. Una criatura que se esconde subida entre los árboles, lejos de los intrusos humanos que la persiguen. Como estos dos hombres de la región, curiosos por conocer la verdad acerca del hombre salvaje chino, que celebran con su familia la víspera de su próxima expedición. Li Guohua recién ha regresado, luego de vagar solo durante 15 años, acampando en lo alto de las montañas, siempre esperando volver a ver al Yeren de nuevo. Estaba descansando a mitad del camino en la montaña Yogokping. Era mediodía, el sol estaba brillando. De repente un yeren de pelo rojo bajó de la montaña, caminando así. Le apunté con mi rifle y le disparé. Pero el rifle se había humedecido en la nieve y no disparaba. El Yeren también había visto al colega de Li, el ingeniero forestal Yuan Yuhao, quien lo acompañaba en esta nueva expedición a la montaña. 3 de nosotros vimos al Yeren. Era muy alto, al menos una cabeza más alto que yo. Tenía pelo largo que le caía sobre la espalda. Su cuerpo entero tenía un color rojo castaño. Como campesinos nacidos y criados en las montañas, Li y Yuan confiaban en su experiencia y conocimientos naturales cuando se aventuraban en terrenos salvajes lejos de los poblados donde habitaban otros seres humanos. Desde 1970, las expediciones del gobierno chino habían realizado 7 intentos infortunados por encontrar al Yeren. ¿Estarán las respuestas escondidas en estas vertiginosas laderas? Los dos exploradores conocen una red de cuevas muy altas. Cuevas en donde, según creen ellos, el hombre salvaje de China podría ser hallado. En la remota aldea de Moyopin, el Yeren no es un extraño. A los niños de la escuela se les pregunta si reconocen esta imagen. ¿Saben quién es? ¿Sí? ¡El Yeren! Yeren, dicen en coro. Literalmente traduce hombre salvaje. Todos los que viven en las montañas han oído hablar acerca de este extraño pelirrojo homínido. Todos tienen una historia que contar. Los niños disfrutan intercambiando historias con Li y Yuan, los dos cazadores. Él dice que el Yeren está cubierto de pelaje rojo y tiene las patas grandes. En la cima de la montaña, durante el invierno, después de haber nevado, se encontraron unas huellas muy grandes. Las zancadas eran enormes. Tenía el pelo muy largo y caminaba en la nieve, más o menos así. En ocasiones, cuando hacíamos expediciones durante el invierno, le seguíamos el rastro por un largo trecho, a veces por varios kilómetros. Subía a los peñascos y entonces no podíamos seguirlo. Trepaba muy rápido. Hasta que no se encuentre, continuará siendo un misterio.
En la última expedición del gobierno en 1996, los científicos descubrieron 200 especies nuevas de plantas en esta selva virgen. Fauna y flora muy diversa. El área es tan remota que me parece que todo es posible. Cualquier ser podría esconderse en esas selvas y permanecer oculto por 10, 100 o 1000 años. En 1556, los mandarines le informaron al emperador sobre la existencia de unas cuevas ocupadas por animales similares a los hombres, pero con pelaje. Hoy en día, los cazadores del Yeren se lanzan a las montañas sin abrigar ningún deseo de hacerle daño a su presa. La reserva natural donde llevan a cabo su búsqueda es el hogar de tan solo 1000 personas, y sin embargo han ocurrido más de 100 apariciones durante los últimos 70 años. La presencia de una criatura que los montañeses creen ha vivido aquí desde la aparición de los humanos. Un relato tradicional que tiene unas interesantes bases históricas, según el Dr. Poirier. Existen numerosas posibilidades de que el Yeren sea un mito o una realidad. Si es una realidad, podría ser entonces un simio bípedo, desconocido y muy grande. O podría ser una enorme y desconocida especie. Tal vez relacionada con los antepasados humanos. Una especie cuyos orígenes se remontarían hasta el fósil conocido como Gigantopithecus, hallado en Asia. Todo lo que se sabe sobre este gigantesco simio prehistórico proviene de los fragmentos de un extraño fósil encontrado en las cuevas de China Central, las mismas cuevas de la región donde la gente afirma haber visto al hombre salvaje de gran pelaje. En todas partes del mundo, comenzando por Pie Grande en Norteamérica y terminando con el Yeti de los Himalayas, las regiones salvajes han servido de cuna a numerosas leyendas de hombres salvajes. Pero solo China tiene un hombre salvaje respaldado por la evidencia de los hallazgos de fósiles. Si Yuan y Li pueden encontrar la evidencia, si la ciencia puede probar la existencia de un enorme y desconocido primate en estas selvas, nuestra comprensión de la evolución humana cambiaría radicalmente. A 10.000 kilómetros de distancia en Londres, el Museo de Historia Natural, depositario del conocimiento humano sobre la evolución de nuestra especie y también de nuestros antepasados del mundo de los primates. El Dr. Peter Andrews es un paleontólogo de primates. El Gigantopithecus es un enorme simio fosilizado. De hecho, el simio más grande que jamás haya existido. Gigantesco en estatura, gigantesco en tamaño. Este es un orangután grande. El cráneo de un orangután macho. En la mitad tenemos un cráneo humano, un cráneo reciente también de un macho. Y esta es la mandíbula inferior del Gigantopithecus. Los cálculos que se han realizado sobre su peso basados en el tamaño de la mandíbula y de los dientes alcanzan los 270 kilogramos. Apareció aproximadamente hace medio millón de años, pero pudo haber vivido hasta hace muy poco. No me sorprendería que hubiera sobrevivido hasta épocas recientes y que existan personas que lo hayan visto en algún lugar de la selva. Es sorprendente la posibilidad considerada por el Dr. Andrews de que un primo gigante de los humanos haya sobrevivido aquí mucho más tiempo del que pensábamos. Li y Yuan suben por las montañas formadas durante los cataclismos hace más de 1 millón de años. Pero el Gigantopithecus es más viejo que eso. Se estima que el simio gigante vivió hace 8 millones de años, convirtiéndolo en el género de primate que más tiempo haya vivido sobre la Tierra. ¿Realmente desaparecería hace medio millón de años? ¿O habrán sus descendientes sobrevivido? ¿Lograrán las tranquilas selvas de Shennongjia ofrecerle algún tipo de refugio seguro a este antiguo primate? ¿Será este el verdadero hombre salvaje de China? La única evidencia física de que este gigantesco simio asiático haya realmente existido son los fragmentos en forma de fósil encontrados en las cuevas. Los fósiles son muy escasos, así que Li y Yuan siempre están al acecho,
Porque todo lo que existe sobre el Gigantopithecus son 4 mandíbulas parciales y más de 1000 dientes. Los primeros dientes fueron encontrados por un arqueólogo en una farmacia de Hong Kong durante los años 30. Los campesinos recogen todo lo que consideran ser huesos de dragón, cuyas propiedades son mágicas para molerlos y usarlos en la medicina tradicional china. En la parte trasera de la cueva envuelta en la penumbra, un descubrimiento macabro. Cráneos humanos. Los fósiles del Gigantopithecus se encuentran en muchas ocasiones acompañados por fósiles de nuestro antepasado, el Homo erectus. Así que los científicos saben que las dos especies vivieron en la misma época. No sabemos nada de cómo coexistían. Pero hoy, Li y Yuan, después de haber estudiado los cráneos humanos, deciden que no son fósiles. Piensan que son víctimas de una masacre ocurrida durante la sangrienta rebelión Boxer en 1900. Basándose en la poca información disponible, el antropólogo Frank Poirier saca algunas conclusiones. El Gigantopithecus era un enorme animal bípedo, quizás un simio que vivía en Asia. Medía entre 1,80 y 3 metros de altura. Quienes han visto al yeren se refieren a él como un animal de esa estatura, que pesa lo mismo, que camina en sus 2 patas traseras, erguido, con un largo pelaje rojo. Algunos han llegado a sugerir que el Gigantopithecus es el enorme y extinto antepasado humano, lo cual es algo fascinante porque si el yeren está relacionado con él, tendríamos otro interesante e inconcluso capítulo de la evolución humana. El Gigantopithecus pudo haber pesado 3 veces más que el orangután, su pariente más cercano. El orangután es una especie en peligro de extinción, ahora restringida a las selvas húmedas tropicales de Indonesia. Estos 2 simios asiáticos forman un grupo dentro de los primates superiores. Los seres humanos pertenecen al otro grupo junto con los gorilas y los chimpancés. Aquí no existe ningún eslabón perdido. Esa es una idea que ya ha sido abandonada por la ciencia. En cambio, los grandes simios comparten un antepasado común. Desde entonces, por el lado africano tenemos el chimpancé, los gorilas y los humanos. Y del lado asiático, los orangutanes, los Gigantopithecus y quizá el hombre salvaje chino. El primer primate, la madre de todos los simios y las especies de monos existentes, apareció hace 65 millones de años, después de la extinción de los dinosaurios. Numerosas especies se han desarrollado y desaparecido desde entonces. Por lo tanto, ¿podría un primo de los humanos estar esperando que lo descubran aquí? Un zoólogo chino está convencido de que es posible. Porque ¿cuál sería la razón para que el yeren hubiera muerto, cuando su famoso contemporáneo, el panda gigante, aún sobrevive? Hu Chenglin es el director del Instituto de Investigación sobre la Vida Salvaje en la región. Durante las etapas iniciales del cuarto periodo glaciar, el simio gigante vivía por todo el país. Durante ese periodo, tanto los simios como los pandas eran muy comunes en la región. El panda sobrevivió, así que es posible que el simio gigante hubiera podido existir en la región de Xenongia. Los pandas gigantes han sobrevivido durante 7 millones de años en los bosques de bambú de China. Compartieron este hábitat y el alimento con el Gigantopithecus, lo cual responde al interrogante del porqué de tan inmensas mandíbulas. Mandíbulas que eran necesarias para la masticación de este duro y resistente follaje. A causa de esta gran dependencia por el bambú, el panda gigante se enfrenta a la extinción. Pero aunque es extraño encontrar a un panda, aún siguen aferrados a la vida. ¿Encontrarían algunos de los simios gigantes la manera de adaptarse? Porque si ningún yeren sobrevive hoy en día, entonces ¿cómo se explicaría la evidencia? O las huellas y las apariciones. Y los pelos que no pueden ser identificados por la ciencia. Estos inusuales pelos fueron obtenidos en un viaje de investigación por el zoólogo Hu Chenglin. En 1980 me uní a la expedición del gobierno en busca del animal. Recibimos información de los habitantes locales acerca de un extraño animal que se había frotado contra el tronco de un árbol.
Algunos miembros del equipo fueron hasta el lugar y encontraron algunos pelos a una altura de 1,50 m sobre el árbol. Otros a 60 centímetros. Estos son algunos de ellos. Los cortamos en 2 secciones, ahora solo tengo 3. Ahora estos 3 preciosos pelos se encuentran camino hacia la ciudad. A través de los años, los científicos han intentado técnicas diferentes para identificar los pelos hallados en las selvas. Estos pelos van a ser examinados en la Universidad Tongji de Wuhan por el hombre que escribió el primer informe científico sobre el pelo de un yeren en 1984. Yang Tao es el director del Departamento de Biología Forense. Las investigaciones sobre el yeren son compartidas por muchos científicos en China. En Shanghái, los físicos usaron un acelerador nuclear para bombardear los pelos con protones de alta velocidad. Encontraron una anomalía física, una proporción de hierro y zinc 54 veces más amplio que el de un cabello humano. Aquí en Wuhan, el doctor Yang Tao conduce el análisis biológico a través de un microscopio. Su interés está enfocado en la morfología o estructura de los cabellos y pelos. Tanto en los Estados Unidos como en Inglaterra y China, un gran número de científicos y médicos forenses han llevado a cabo investigaciones. Y las conclusiones a las que han llegado es que los cabellos son falsos. Algunos son cabellos humanos, otros son pelos que pertenecen a simios o primates conocidos. Pero lo más interesante es que algunos no han podido ser relacionados con simios o humanos. No han podido ser identificados. El doctor Yang Tao hace una cuidadosa comparación del pelo no identificado con el de otros primates, orangutanes, gorilas, chimpancés y cabello humano. Examinamos el pelo del yeren encontrado en Chenongia y descubrimos que en muchas maneras es similar al cabello de un ser humano. No es como el pelo de un primate avanzado. Y difiere del pelaje de los animales de la región de Chenongia. Así que se parece más al cabello de un ser humano. Pero en cuanto a qué clase de criatura podría ser, todavía sigue siendo un misterio. Un misterio muy cerca a lo humano, pero definitivamente no humano. Adentrándose cada vez en las montañas, los cazadores del yeren persiguen no a un hombre salvaje, sino a un primo lejano y amable. El yeren es un animal amistoso. No es feroz como el lobo o el tigre que atacan a la gente. Se defiende de la misma manera que lo haríamos nosotros. Pero si no tratamos de hacerle daño, no nos hará nada. El yeren es un animal dócil a menos que uno lo hiera. Físicamente parece muy humano. Cuando se encuentra con un ser humano se detiene, observa por un momento y a veces emite un sonido parecido a la risa. La mayoría de personas que han encontrado un yeren dicen que es un animal pacífico. Encontrar al yeren ayudaría al estudio de la evolución humana. Por eso seguimos buscando. Si el yeren fuera Gigantopithecus sería fantástico, ya que creemos que se extinguió hace más de 500.000 años. Sería como encontrar un pariente perdido, quizás un primo, un medio hermano, uno que nunca has visto. Tener que encontrarte frente a frente con una criatura que de alguna forma debes integrar a tu propia familia.